Dos veces aparece en el texto del Evangelio de Lucas Jesús diciendo, el texto de Lucas diciendo, y les enseñó las manos y los pies. Dos veces. Una vez más, el Evangelio toma como protagonista, como parte central de la escena, las heridas en el cuerpo de Cristo. El Padre Pagola dice este fin de semana que esa centralidad de las heridas en el cuerpo de Cristo no son un detalle superficial ni un detalle irrelevante, sino al contrario contienen un significado muy rico y muy profundo. No están ahí puestas por casualidad, hay todo un sentido religioso y teológico muy profundo cuando los textos constantemente hablan de las manos y los pies y del costado. Dos veces hoy Lucas dice que Jesús le mostró las manos y los pies. Lo primero es que nos recuerda que el Cristo resucitado es también el Cristo crucificado, el Cristo herido, y que no hay dos personas diferentes, es la misma persona. Y esa unidad entre el crucificado y el resucitado, la liturgia en estos 50 días lo representa en el cirio pascual, que lo vengo señalando ya hace 3 fines de semana. Un cirio blanco, erguido, encendido, habla del resucitado. Pero este cirio lleva 5 clavos rojos, no como adornos, sino como un recuerdo que el resucitado fue también el crucificado. Y eso se simboliza en esta belleza de símbolo. El crucificado es ahora el resucitado y su luz ilumina. Dios levantó a su Hijo Jesús de la tumba. Dios levanta no a cualquier persona, levanta a una víctima. Jesús es víctima que fue ejecutado por sistemas religiosos y sistemas políticos extremadamente injustos y crueles, y nos recuerda la resurrección de su Hijo resucitado, víctima de la crueldad del ser humano, que Dios permanece siempre cerca de las víctimas de cualquier sistema, sea político o religioso, que oprime al ser humano. Dios es un Dios que ni ignora ni se olvida del llanto y de las lágrimas y del sufrimiento de aquellos que son víctimas de la crueldad de otros seres humanos. Sea por egoísmo, sea por avaricia, sea por lo que sea, Dios jamás se olvida de las víctimas de la crueldad de los seres humanos. La resurrección de Cristo es mucho más que un acto de liberar a alguien de la muerte. La resurrección de Cristo, del Padre que lo levanta de la tumba, es una manifestación de la suprema justicia de Dios sobre aquellos que sufren y sobre aquellos que son crucificados. El Padre Pagola dijo 2 cosas que a mí me encantó este fin de semana. Dice que Dios en la cruz es un Dios que permanece callado y tranquilo. Y que ese Dios callado y ese Dios tranquilo en la cruz no es una manifestación de la impotencia de Dios, sino que es una identificación de Dios con el sufrimiento. Dios callado en la cruz, Dios en silencio en la cruz, es un gesto bellísimo y profundo de Dios, quien comparte tus cruces y las mías, y las cruces de millones de seres humanos hoy en el mundo. Y esa presencia silenciosa de Dios en la cruz es un recuerdo que tú, ni yo, ni nadie jamás estamos solos en mitad de nuestros sufrimientos y en mitad de nuestras cruces. Es un Dios que está en el sufrimiento y nos acompaña en el sufrimiento. Pero el Padre Pagola dice que la resurrección es ahora todo lo contrario de este Dios callado y silencioso en la cruz, que con su presencia callada se hace solidario en nuestras cruces, sino que la resurrección es un grito de Dios y es una acción de Dios, donde Dios expresa su poder creativo y poderoso
al levantar a su Hijo Jesús de la tumba y de la muerte. En la resurrección Dios tiene la última palabra. No se olviden de esta frase, que en la resurrección Dios ha tenido y tiene y tendrá la última palabra. Y la última palabra de Dios es siempre una palabra de amor, un amor que resucita, un amor que da vida, un amor que se vuelca sobre las víctimas y los crucificados de este mundo, como lo hizo en su Hijo Jesús. Para aquellos que sufren, la buena noticia de la resurrección es que nuestro sufrimiento y nuestras cruces no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Dios, porque la última palabra es la resurrección. Yo cuando leía y meditaba sobre todo esto, yo pensaba en las muchísimas gentes que conozco y las muchísimas gente que tú conoces, que son gente que sufre muchísimo y gente que hoy son víctimas de sistemas extremadamente crueles y extremadamente injustos. Hay gente que acarrea grandes sufrimientos, muy cerca de nosotros, muy lejos de nosotros, y hoy sentados aquí en esta iglesia. Gente que lleva grandes pesos encima, hoy están sentados entre nosotros y son parte de nuestras vidas. Por lo tanto, el Padre Pagola decía algo al final de su meditación, decía: al estar tú y yo cerca de gente que llevan cruces, y posiblemente tú y yo seamos unos de ellos que llevamos cruces, él decía que el compromiso del cristiano es muy claro, que el compromiso del cristiano es estar cerca de aquellos que son victimizados y cerca de aquellos que llevan grandes cruces. Pobreza, miseria, injusticia, soledad, exilio, abandono, exclusión, porque los sistemas han creado personas que vivimos así. Y él dice, el cristiano tiene que estar cerca de esta gente y tiene que dar tiempo y tiene que dar vida y tiene que dar recursos a la gente que sufre. Y dice algo también, y el cristiano tiene que ser capaz de tener la valentía de enfrentarse a los verdugos. Esa es otra historia. De enfrentarse también a los verdugos, aquellos que son los causantes del sufrimiento y del dolor de tanta gente hoy en día. El cristiano tiene que defender siempre la dignidad y la belleza del hombre y la mujer creados a imagen y semejanza de Dios, sobre todo cuando esa imagen y esa semejanza es pisoteada y es violada. Esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias para el cristiano o la cristiana que opta por acompañar a los que sufren y denunciar a los causantes del sufrimiento. Y las consecuencias son serias. Pueden pagar incluso con sus vidas. Van a sufrir ellos mismos físicamente, emocionalmente y espiritualmente, porque han hecho algo extraordinario. Han escogido el camino de la cruz. Han escogido el camino de Jesús de Nazaret. Pero vuelvo a repetir algo que le dije que no se les olvidara jamás. Que en mitad de tanto sufrimiento y tantas cruces y tantos crucificados, de mitad del sufrimiento de aquellos que han optado por caminar con los que sufren, Dios tiene la última palabra. Y eso lo tenemos que creer con todo el corazón, eso lo tenemos que creer, no importa quiénes seamos, ni cuál sea nuestra vocación, no importa lo que estemos haciendo, como cristianos, hombres y mujeres, seguidores del crucificado resucitado, tenemos que creer que Dios tiene la última palabra. La última palabra de Dios en la historia tuya particular y la mía, y en la historia colectiva de la creación y de los seres humanos,
siempre va a ser la misma palabra. Va a ser una palabra de vida. El Génesis comienza diciendo, y Dios dijo, hágase la luz. Y en mitad de un caos, donde no había orden y tinieblas, Dios dijo la primera palabra. Y la primera palabra que Dios dijo en las Escrituras fue, hágase la luz. Y llegó el orden y llegó la vida. La última palabra de Dios en la historia será también una palabra de luz y una palabra de vida. Porque Dios es dador de vida y dador de luz. Porque la naturaleza y la esencia de lo divino es vida y es luz, es bondad y es belleza. La última palabra en tu historia y en la historia del mundo será igual que la primera palabra en la historia del mundo. Hágase la luz. Si tú y yo no creemos eso, a pesar de toda la oscuridad que estemos viviendo en estos momentos, a pesar de los sufrimientos y de los problemas y de los retos y de las angustias que tú y yo podemos estar llevando, si no creemos que la última palabra de Dios en nuestra historia particular y comunitaria es una palabra de vida y de luz, tú y yo entonces no somos cristianos. Hemos optado por vivir entonces desde la muerte y en las tinieblas. El cristiano cree en que Dios tiene la última palabra, porque el hombre y la mujer cristianos creen que Dios tuvo la última palabra en su Hijo Jesús al levantarlo de entre los muertos. Hoy Dios nos lanza una pregunta, a ti y a mí. La pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que tú y yo creemos? ¿Qué es lo que hoy da color a tu vida, Pedro, y a la tuya? ¿Le da color la muerte o le da el color la resurrección? Eso, gente, lo elegimos nosotros. El texto muchas veces del libro de Proverbios y Sabiduría se nos ha colocado delante de nosotros la vida y la muerte. Y dice la palabra, escoge la vida. ¿Qué es lo que hoy le da color a tu vida y a la mía? ¿Las tinieblas del pesimismo o la esperanza de la resurrección? De que al final de nuestras vidas Dios tendrá la última palabra. Y la última palabra es luz y bondad. Hoy pedimos esa gracia. En momentos tan difíciles, personales y colectivos, le pedimos a Dios la gracia de no dejarnos hundir en el pesimismo y en la cruz, sino colocar nuestros ojos en el resucitado, manos y pies. Dios levantó a la víctima y lo hizo Señor de señores. Dios tuvo la última palabra en Jesús y la tendrá también en nosotros. Escojamos la vida y nunca la muerte.